que lo delimitaría sería su relación con los otros términos que tenemos a la mano. O sea, como que, claro, si hablamos como de atraer, hacer, pues cualquier cosa podría ser como apertura de lo real, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con un objeto estético o algo como eso? Pero creo que más bien si pensamos como el tipo de las marcas que le hemos dado, o sea, como justamente ese carácter como de lo repetitivo, tal vez nos queda un poco más delimitada la noción de lo individual o de la individuación, no de lo individual, porque lo individual, pues eso, como que refiere a entidades cerradas, ¿no? Entonces, más bien por eso creo que individuación pensado con este carácter genético de lo técnico, pero no sé si es una cuestión de lenguaje y tal vez pues ya están los términos que se habían traído, pero como que me parecían dos nociones que vienen más del lado, pues sí, del lado Simondon, Yukui, etcétera. Por ejemplo, cuando estábamos hablando más atrás sobre esta idea del propósito, es decir, la tecnología va dirigida hacia algún propósito, este propósito no necesariamente produce algo, es decir, produce un producto. Para leerlo en clave globalizada o capitalista, no produce mercancías. No toda tecnología, aunque la hay sin duda, la tecnología de la comunicación, antes que producir comunicación, está produciendo mercancías, ya sea como cosas, sea aparatos, uno compra, o podríamos llamarle así, aparatos semióticos, es decir, conocimiento, se puede intercambiar, es decir, saberes que se ponen en marcha a través de lo tecnológico. Una vez dicho esto, que es amplio lo que se produce, porque también se producen, Erika prefirió incluirlo como efectos, porque puede no ser el propósito, pero sin duda tienen lugar el contexto de el uso, la parte pragmática de estas tecnologías. Y por el otro lado, si individuación se refiere a la especificación, a la especificidad, o se produce ciertos fenómenos y en este sentido se individualiza el propósito, si a esto te refieres con individuación o te refieres más bien a los términos Foucaultianos, cuando Foucault habla de disciplina y dice la disciplina se dirige hacia la individuación, es decir, a la reproducción de sujetos individuales. Y la biopolítica a la población, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuál de estos sentidos dan estos procesos de individuación? Yo creo que me refiero más bien al primero. O sea, por eso como que trataba de no decir, bueno, definitivamente no a la lógica del producto, por eso no se habla como de individuo o del producto como individuo, como una especie de totalidad, sino más bien, sí, como a este proceso de producción. En ese sentido, pues sí, uno podría decir de efectos, ¿no? Claro, luego habría como que tratar de definir un poco más qué tipo de efectos. ¿Cómo? Perdón, individuación como proceso de subjetivación. No, como producción de efectos, dije, como más bien no en el sentido de Foucault. Creo que junto con los propósitos a los que se dirige una técnica determinada, pueden ser más o menos específicos, precisamente por su carácter iterable, puede tener lugar algo no esperado. Es que si le llamas individuación se vuelve como muy complejo y se vuelve difícil de entender por qué se utiliza el término individuo para decirlo.
O sea, que te refieras a que hay una singularidad de efectos que tienen lugar. ¿No te parece el término singularización puede resultar interesante en el sentido de que lo singular no es determinable necesariamente? Quizá nos permita integrar algo más. Tiene que ver con lo no posible que puede tener lugar también en un uso técnico o tecnológico. De repente, puede haber cosas que no son posibles y que habría que considerarlas en el proceso mismo, no plantearlas simplemente como un mal resultado, no más bien decir es que donde hay tecnología hay también lo imposible. Sí, creo que en ese sentido estaría muy de acuerdo porque creo que como que va un poco de la mano con la idea de Simondon de hablar de la evolución del objeto técnico. Entonces, evolución claramente no está pensando nunca como en teleología ni nada como eso, sino solo en el desarrollo de estos, digamos, efectos concretos, ¿no? Y la potencialidad que resguardan. Entonces, que precisamente por eso no puede hablar de individuos como algo cerrado, porque pues eso, la potencia de crearse a sí mismo está ahí. Y digamos que para él, para Simondon, esa es la posibilidad de desarrollar, más bien, que haya efectos no esperados, es la posibilidad de que haya evolución de lo técnico. Evolución, de nuevo, no en términos teleológicos, sino solo como en términos de, vamos a llamar a esto, pues sí, de una cierta poiesis de lo técnico, pero de sí mismo, ¿no? O sea, pues que supongo que es lo que está dicho cuando uno dice poiesis. O sea, como que es, sí, como autopoético. Pues. ¿Te refieres ahí a una figura de sujeto? ¿Es quien realiza cosas? No. Precisamente esa sería la idea de evolución de lo técnico. Es decir, como que lo técnico guarda esta potencia de generar otros efectos Es decir, a es partir de sí mismo. autonomiza. Eso en términos muy amplios, muy generales. Cuando un proceso autonomiza de todo aquello que lo ha acompañado, lo ha hecho posible, adquiere una existencia propia que va generando a su vez otras cosas. Eso es autonomía. A ver, Ana María Sosi, fíjate qué es lo que escribí después de la diagonal, a ver si recoge un poco lo que estás proponiendo. ¿Estás bien arriba? ¿Sigues con el texto de arriba? Sí, en el mismo texto, hasta arriba. A ver, Donald, formas de ordenamiento, producción e invención del habitar, estar con, estar en vecindad. Y la potencialidad incluye la emergencia de singularidades. Yo creo que es claro, siempre y cuando para aclarar esto no metamos otros conceptos todavía más complicados. Con la idea es no hacer esto más difícil, menos enseñable, menos intercambiable, sino al contrario, más ampliamente compartible, ¿no? Poder explicar todo esto. Ahora, pero cada uno de estos puntos o estas marcas habría que pensarla con cuidado y quizá poner ejemplos para ver para ver la performatividad, es decir, cómo hace realizable esto, cómo lo vemos realizable, o sea, utilizar un acercamiento, un análisis un poco más pragmático y ver dónde están estas formas de ordenamiento, qué es lo que se ordena, cómo se lo ordena, y con efectos de un tipo u otro. Incluso la idea de lo iterable implicaría esto otro que tiene lugar y que no había sido previamente calculado y que sin embargo aparece, o sea, mutación. Y bueno, lo interesante ahí es que la palabra mutación es parte de un vocabulario biológico.
que hablaría de la vida y no únicamente de la tecnología que está en marcha por lo humano. Esto nada más solo para aclarar. Cuando hablamos de autonomización, no necesariamente hablamos de que en un futuro las máquinas nos van a gobernar, ¿verdad? Claro. Sí, lo de las formas de ordenamiento a mí como que me hace sonar una alarma en el sentido en que habría una serie de objetos, cosas, como sea, que solo se arreglarían de otras y cuya constitución no dependería de las relaciones, justamente. A mí lo que me preocupa es meter un poco estas marcas de ciencia ficción, ¿no? Yo no digo que esté mal meter literatura, sea la que sea, hacernos pensar mejor, pero sí me parece que ese camino es un camino, a mí personalmente creo que habría que tener cuidado con meternos por ahí, entonces que la autonomía no implique justamente esto que temen muchos que trabajan tecnología y que es que llegará un momento que las máquinas nos van a ordenar a nosotros, el gobierno de las máquinas. Y a mí eso me parece que es un camino equivocado, el pensamiento. Entonces, para evitarlo, ¿no? Utilizar ciertos recursos lingüísticos o semánticos para que esto no inmediatamente se interprete, o para obstaculizar este tipo de interpretaciones. No ser que de verdad ustedes estuvieran trabajando este gobierno de la máquina de esa manera. Bueno, por supuesto tienen todo el derecho de trabajarlo por ahí, ¿no? ¿No se me oyó? Sí, se te oyó. Bueno. No sé si Ana es la que no puede hablar. Sí puedo, creo, ¿no? Sí. Ahora te estoy escuchando. Ah, perfecto. Sí, o sea, creo que no es para nada la postura del seminario, o bueno, no sé, al menos hasta donde yo estoy enterada, pensar como la ficcionalidad de las máquinas que nos van a dominar y nada como eso. Y sí veo la preocupación de que la idea del ordenamiento signifique como justo está el contenedor del mundo y lo único que hace falta es generar las relaciones entre las cosas, ¿no? Pero creo que tal vez eso ahí serviría pensar que más bien en esta idea como de autonomía como una forma de autorregulación, y a mí eso me hace pensar que en tanto es autorregulado no está dado, o sea, porque cuando estoy pensando cuando digo está, no he dicho quién sujeto, supongo que estoy pensando por ahora solo como en un sistema, porque no tengo cómo llamar a ese sujeto, como un sistema autorregulado y que en ese sentido solo sirve como medio para la génesis. Es decir, está siendo súper abstracto, pero estoy intentando lo mejor que puedo. Si pensamos como justamente no sé, voy a poner un ejemplo súper técnico para que no sea súper técnico en el sentido tradicional, pero es uno de los que usa Simón, como hablar de, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? Como una especie de medio en el que es posible la génesis de ciertos aparatos técnicos, pero al mismo tiempo se hace posible la génesis, por ejemplo, de relaciones de los trabajadores con esos objetos técnicos. O al mismo tiempo se hace posible como la génesis del valor de ciertos productos. Entonces, sirve más bien este sistema, que primero le llamé sistema y que ahora me gusta más llamarle medio, sirve más bien para mapear, digamos, el lugar donde ocurre la génesis de los textos. Y por eso pienso que ordenamiento sí, tal vez es un poco sospechoso como concepto, pero que más bien me quiero referir a este tipo de sistema de regulación del medio, que por un lado es autorregulado y que por el otro lado es más bien pues sí como una cartografía para el lugar donde aparecen ciertos efectos técnicos, digamos.
No sé si eso aclara un poco que justo no tiene nada que ver con una máquina superpoderosa que nos domina. Ahora, fíjate que lo bueno justamente de plantear ejemplos, vengan de donde vengan, porque ahí uno pone a prueba la capacidad descriptiva del concepto. Tú puedes subsumir lo que estás describiendo dentro de esta generalidad abstracta que sería el concepto de técnica, o en el caso que estabas planteando que querías decir orden, pero te referías más bien a medio, etcétera, ¿no? Ahí el ejemplo que propones resulta interesante porque también habíamos señalado que estamos en una globalización capitalista y lo que se señalaría como este espacio autonormado de alguna manera, donde es también una posibilidad de que otras cosas ocurran. Este espacio nunca es un espacio completamente autónomo en el sentido clásico del término. No se da sus propias normas. Por ejemplo, la división del trabajo entre los asalariados y el capital, el capitalista y aquellos que son pagados por el capitalista directamente, esas relaciones van más allá de la fábrica, incluso tienen un componente jurídico-político dado por el Estado Nacional. Entonces, esa autocontención que tú estabas planteando, en el ejemplo, se hace algo que debería discutirse, hasta qué punto las tecnologías se pueden autocontener, es decir, pueden actuar independientemente, así como islas, ¿no? Independientemente de cualquier otra cosa, porque esto me lleva a una cuestión interesante que se ha discutido mucho en el mundo de la tecnología, que tiene que ver con la relación entre tecnología y capital, precisamente. Lo que estamos hablando es de esta fuerza del capital. Podemos utilizar los términos del marxismo clásico para referirnos a ella, modo de producción, fuerzas productivas, relaciones de producción. ¿Hasta qué punto la tecnología logra autonomizarse de esto y construir un camino otro como esperaríamos justamente de las tecnologías solidarias? Pudiera escaparse, pero que no toda tecnología, por ser tecnología, tiene este cariz, este rasgo de autonomizarse. Más bien lo que vemos, por ejemplo, en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, es su dependencia absoluta a la empresa, es la que diseña y la que finalmente es dueña, incluso, este sería el semiocapitalismo, o sea, la dueña del conocimiento que produce, todos los demás seríamos consumidores y usuarios, y que sería el capital el que decide qué tecnologías se quedan, cuáles no. Por ejemplo, la obsolescencia no es lo propio de la tecnología, es lo propio del capitalismo. El capitalismo es el que requiere la producción permanente de mercancías y de ahí la obsolescencia, no es la tecnología misma. Entonces, esta necesidad de que distingamos puede ser a partir de la noción de obsolescencia y pongamos en cuestión este tipo de cosas. También que creo que sería muy pertinente en el caso de intentar definir tecnologías solidarias, quizá lo más interesante es que estarían pensadas no antagónicamente, pero sí mucho más allá de las tecnologías de la comunicación, con las que vivimos, que su componente o como diríamos, su marca más fuerte es la capitalista y por lo tanto carácter mercantil de todo aquello que se produce por la tecnología. Lo padre es que podríamos pensar en tecnologías no produzcan esto, que sus propósitos no sean esto, digamos, la genética, pensando en la biología genética, sí, la biología tiene posibilidad de reproducirse a sí misma. Lo que habría que ver es qué tan autónoma es de otro tipo de cosas. Sin duda, sabemos que ahora la biología sigue, lo voy a decir muy, muy rápidamente,
seguimos produciéndonos como especie. Pero al mismo tiempo, las nuevas tecnologías genéticas, la ingeniería genética está intentando intervenir esos procesos de producción de los existentes, de los vivos, de los individuos, modificándola. Por lo tanto, esa relación de autonomía relativa, al mismo tiempo de intromisión, es muy interesante que la pensemos también. ¿En qué parte del escrito de Erika, o sea, no sé si son puntos, o tenemos que considerarlo como un problema interesante, porque sin duda este carácter, así como lo hemos estado discutiendo ahora, implica cuestiones interesantes para las tecnologías solidarias comunitarias, pero también para otras tecnologías que están intentando apropiarse. Yo creo que la palabra apropiación es muy buena, ¿no? Apropiarse incluso la generación de los vivientes. Ya lo ha hecho con los animales. Sin duda, todas las tecnologías, vamos a llamarle veterinarias, por ponerle un nombre inmediato, lo que hacen es producir animales para nuestro consumo, por ejemplo, o para los laboratorios, o para lo que sea, implica formas de entrometimiento que no son propiamente técnicas. En algunos casos, vienen de los saberes científicos. Por ejemplo, en el caso de las ratas de laboratorio o animales de laboratorio. Por otro lado, vienen de intereses claramente económicos. Entonces, ahí sería interesante hasta qué punto podemos pensar ejemplos libres, o sea, donde tú decías, Ana, autopoyético. Yo creo que la tecnología justamente ahora la vemos como un problema es porque es fácilmente invadible. En principio por el capitalismo, que es una de las fuerzas más cabronas a las que nos estamos enfrentando. Pero también podríamos esperar que haya fuerzas solidarias y comunitarias que también doblen la tecnología, la modifiquen en función de sus propósitos comunitarios. Entonces tampoco es una torre de marfil, la tecnología totalmente autonomizable y separable, autogestionable, digamos, o autogestiva, sino ahí está el capitalismo y ojo que tampoco lo podemos olvidar, tampoco las relaciones entre ciencia y técnica, aun cuando, claro, ahí podríamos discutir autores, pero sin duda una cuestión importante es que lo que ahora se llama esta relación entre ciencia y técnica está dominada también por intereses económicos de empresas y por lo tanto ahí está el mercado capitalista. Alguien tome la palabra. A ver si recogí lo que dijiste. Está súper resumido, pero es la segunda diagonal. A ver, vuelvo a oír. Y luego discutimos lo que dijo, lo que escribió Rodrigo, que es interesante, y que habla de la toma de la facultad. Ahorita regresamos a eso, ¿no? Porque me gustaría que Rodrigo hablara también, ¿no? Pero déjame ir a... Si lo copio y lo pongo más abajo para no estar... A ver, si quieres lo hago yo, lo paso hasta abajo. A ver, formas de ordenamiento, a ver, actúa también, Sara. Formas de ordenamiento cuya potencialidad incluye la emergencia de singularidad. Sí. A ver. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, creo que lo que escribiste, Erika, tendríamos que hacer una labor de edición diciendo esto es lo que nos va a servir para determinar lo técnico. Esto otro son otras huellas donde lo tecnológico debe también tomar en cuenta, es una parte, diríamos, problemática, ¿no? Ajá, Por ejemplo, el hecho de que
de actuar sobre formas de gobierno, de sujetamiento. Todo eso, diríamos, no es la determinación de lo propio, lo tecnológico, sino lo que sucede, diríamos, ¿no? Podríamos distinguirlo para no seguir ampliándolo un poco de esta manera, ¿no? Ahora sí déjame irme a lo de lo que dijo Rodrigo. A ver, dice, Rodrigo, ¿no quieres tú leerlo? Hola, ¿me escuchan? Quizá ya hasta se salió. ¿Me escuchan? ¿Lo leo? Sí, Dice sí. Rodrigo. O el ejemplo de los comunicados que usaba la facultad. ¿Ejemplo de qué? Que lo dijo, no sé qué estábamos discutiendo, fue antes o después del ejemplo propuesto por Ana. Ejemplo de qué sería importante, ¿no? Y dice, el ejemplo de los comunicados que usaba la facultad para crear cierta opinión pública respecto a la toma feminista, el cual fue contrarrestado vía redes sociales, el uso del hashtag o de otros usos en redes sociales, ¿no? Y en otro tipo de publicaciones. En ese caso, el hashtag ignoraste mi denuncia, sí. En ese caso pudo ser contrarrestado por las condiciones metaestables de las chicas que tienen experiencias diarias en el acoso y la violencia de género. ¿Qué serían condiciones metaestables, más allá de lo estable? Si te refieres a que las condiciones de encierro en las que ellas estaban todo el tiempo amenazadas y se estaban transformando continuamente. Metastable a que te estás refiriendo, que tienen experiencias diarias en el acoso y la violencia de género, con más alcance de propagación, las denuncias vía redes que la individuación que proponía. Tú estás interpretando, este sería un ejemplo de individuación. Individuación como apropiarte mediante ciertas tecnologías de una situación para darle un solo sentido, para dirigir, apropiarse una semiótica determinada, de un sentido, de una interpretación, y privilegiar ese sentido sobre otros. O sea, entonces, individuación tendría que ver con formas de apropiación del sentido. Aquí la individuación, como yo la veo, es en un sentido jurídico, ¿no? Entrar a un proceso, o sea, la individuación es una denuncia para que vaya en el camino de un proceso, pues. En cambio, estas otras denuncias autónomas a través de las tecnologías llevan otro rumbo, pero no pueden entrar a un proceso donde haya castigo, reparación del daño, principios de no repetición y todo esto. No sé si estoy entendiendo mal. Creo que lo que pasa es que estamos utilizando individuación de maneras distintas y en principio hay muchos referentes de dónde estamos tomando el término. Creo que el ejemplo que se propone de la toma, pese a que la facultad y muchos medios de comunicación, periódicos y demás, intentaron apropiarse el sentido de la toma, no lo lograron completamente. Y se generó a nivel de redes sociales ciertas tácticas para poner de manifiesto, primero, que se estaba intentando apropiarse el sentido de la toma, expropiar la toma, las cosas positivas que se habían ido generando, como por ejemplo que se generara la comisión tripartita, todo el proceso que llevó la comisión tripartita. Eso lo trató de hacer, sin duda, la dirección. Llamarle a esto individuación, y luego se cruzó también una discusión, la gente del seminario de filosofía y tecnología,
donde parece que esta noción viene, según como estoy entendiendo, perdón si no estoy entendiendo, se está reduciendo la cuestión tecnológica únicamente al vocabulario de la termodinámica, lo cual implicaría ahí un saber que va más allá de lo técnico. No sé cómo estén manejando termodinámica, pero sin duda es parte de la física. Estamos hablando de un saber oficial, además, claramente privilegiado en nuestra cultura. Propone una serie de vocabularios para describir los procesos que les interesa discutir, que implican siempre un primer gesto de circunscribir, muy kantiano por otra parte, es decir, cuando tú ejerces un pensamiento determinado, lo primero es plantear un campo para ese pensamiento, y al que le pones un coto, es decir, dices, yo voy a tratar este tipo de fenómenos, otro tipo de fenómenos no me interesan. Ejemplo bueno por simple, sería cuando en la primaria nos enseñaban problemas matemáticos y el problema empezaba con un grupo de estudiantes tomaron un tren para irse a Irapuato. El tren tenía tal velocidad. ¿En cuánto tiempo llegaron a Irapuato tomando en cuenta tal y tal? Y claro, ahí se está delimitando claramente los procesos que se están pidiendo que se lleven a cabo para resolver el problema, porque el color de la piel de ese grupo de estudiantes, si iban con la maestra o iban solos, la mitad eran niños o niñas, eso no interesa al problema. Por lo tanto, se deja fuera. Creo que lo mismo sucede con los vocabularios científicos. Si hay un vocabulario de la termodinámica y ahí se extrae una noción, pero luego cambiarla de contexto la enriquece con otros significados, eso siempre sucede en el terreno de las ciencias, en el terreno del conocimiento. Y si eso era de lo que están diciendo que lo decía por lo que escribió Rodrigo, la facultad del asunto de la toma. Cuando tú le dices, o sea que crees que el mundo se explica en términos de la termodinámica, estabas intentando discutir con él esto. Bueno, ya me fui un poco más allá, pero creo que ahí quedaron algunas cosas claras. En realidad, el asunto es, o reduces la explicación de algo singular y por lo tanto no individualizado, sino individuado, es decir, polarizado. Agarras algo en particular, un solo fenómeno y dices, pero voy a dejar fuera esto y esto y esto. Cuando otro fenómeno distinto lo explicas con la terminología o el vocabulario o incluso las leyes de otro proceso, no tiene mucho que ver, entonces ahí puede haber problemas cognitivos sin duda, problemas de interpretación, porque puede ser excesivo que reduzcas un fenómeno a explicaciones de la termodinámica cuando en realidad son procesos sociales. ¿Me escuchan? Por ejemplo. Hola. A ver. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho, sí, habla. Hola. Digamos, antes de aclarar un poco la propuesta del ejemplo a problematizar, dos acotaciones, digamos, de los términos. Individuación, digamos, pretendiendo no usar individuo porque individuo se usa como algo dado, ¿no? La cosa, el objeto, la persona, como si estos ya estuvieran constituidos, ¿no? Y no estuviéramos tomando en cuenta que hay como procesos en los que se están formando siempre de aquí a que se mueran. Entonces, mientras no haya como este estado como de muerte, hay un proceso, ¿no? Entonces, para denotar este proceso donde se están formando individuos, llamamos individuación. Y en el caso de metaestable, sería comprender lo estable como el estado muerto, donde ya no hay posibilidad de transformación a ninguna otra cosa, y el estado metaestable como esta posibilidad de que haya potencia o posibilidad de cambio en otros estados, en otros cuerpos.
y ya hecho estas aclaraciones, el ejemplo que trataba como de poner, digamos, como a la discusión o para problematizar, era el de cómo se forma la opinión pública. Es decir, como si la opinión pública fuera un individuo, pero si no es un individuo, si no es un proceso en el que se está formando, hay dos procesos que intervienen. Digamos, este proceso hegemónico que, digamos, funciona a través de los comunicados de la facultad, vía Facebook, vía Twitter, vía las páginas de la UNAM, que tienen cierto alcance para quienes tienen, digamos, acceso a estas páginas. Pero no solo, digamos, también hay otro sector de la comunidad, es decir, estudiantes, las mismas chicas que tomaron la toma y otras chicas afines que aunque no estuvieron en la toma, digamos, estuvieron como apoyando, les llegó el comunicado y, digamos, hubo como cierta invisibilización de todas sus experiencias en los comunicados. Entonces, para contrarrestar esto, en las redes sociales ¿cómo se dice? Se lanzó este hashtag, ignoraste mi denuncia Phil. Entonces, tuvo más alcance este, digamos, este funcionamiento técnico del hashtag porque hubo condiciones, en el caso de las experiencias, que estaban más afines con todo lo que estaba propagándose en el hashtag que lo que estaba buscando propagar la facultad. Entonces, en ese sentido, la opinión pública en formación, la opinión pública, sí, en formación o en individuación, tuvo más alcance desde el punto de vista experiencial que desde el punto de vista político, un poco como pues estrategias de guerra sucia. Pues disculpa, eso se tiene que probar. O sea, si tú no haces puedes generar un dispositivo de prueba para que tú pruebes que hubo una mayor extensión en el caso de los comunicados y las denuncias de las niñas, la toma a los de la facultad, para poder sostener que esto fue así, que tuvieron finalmente mucho más extensión las niñas que las autoridades, tendrías que señalarlo, porque de lo que me preocupa es que esto no fue del todo cierto a nivel de los periódicos, es decir, los otros aparatos más ortodoxos de información. Recuerdo mucho que después de la sesión del día 22, que fue una sesión importante, donde se juntó el Consejo Técnico y las chicas de la toma, mucha gente que estuvo 4 horas y media oyendo, salimos convencidas de que se había generado una conversación que no había tenido lugar antes, gracias a miembros del Consejo Técnico, y que se había, digamos, ganado pasos para cumplir las demandas. Sin embargo, en Jornada y en otros periódicos se dijo que había sido un fracaso porque lo que ellos estaban viendo como fracaso o no era el regreso. Esto nunca estuvo como algo decidido por todas las partes. Junto al Consejo Técnico, el director como parte del Consejo Técnico, la toma y mucha gente que estuvieron ahí presencialmente escuchando, lo estuvimos haciendo vía redes sociales, ahí lo que hubo en funcionamiento fue un desacuerdo. Mientras las autoridades único que querían era garantizar el regreso, las MOFIL lo único que querían es que las demandas se cumplieran. Es decir, el funcionamiento de esto es un desacuerdo. Esto yo creo que es un ejemplo interesante para analizar. Los términos que estás utilizando no sé si permiten dar cuenta de la riqueza del ejemplo que tú propones. O sea, el ejemplo que tú propones es muy bueno para analizar. Ahora, la idea de que todo lo que se produce, se genera y tiene lugar, excepto cuando llega la muerte, y habría que discutir cómo debemos entender la muerte, porque en sentido estricto las cosas se vuelven a la espectralidad, ¿no es cierto? Las cosas vuelven a la vida, pueden estar siglos en aparecer y vuelven a aparecer. Entonces, en este contexto, hablar de vida y muerte, mientras no sea en la vida misma, es decir, en términos biológicos, no sé cómo se puede explicar, pero sin duda todo lo que está produciéndose y generándose
no está dado de una vez y para siempre, no es natural, está generando, está siempre en proceso. Yo creo que la palabra proceso es muy clara. Entonces, tu ejemplo era para decir que es individuación. Creo que bastaría decir, pues, individuación implica proceso. Preguntaría por qué individuación. Porque nosotros, por ejemplo, si queremos pensar en tecnologías justamente solidarias, nos interesa un término que se puede confundir, se puede ver como antinómico de individuación, que tendría que ver con la colectivización, lo colectivo, lo que genera, lo múltiple, por ejemplo. Es que justamente Simondon habla de procesos operacionales. Tiene una propuesta para eso. A ver, María, otra vez, porque está cortado. Justamente Simondon habla de, bueno, propone el término de alagmática para pensar como en todos esos procesos, lo llama operaciones entre los individuos. Habla de una cuestión de colectivización, donde él piensa que hay una diferencia entre lo social. Entonces, dice que usa el concepto de mediación para decir que todo intercambio con otro individuo, eso le llama mediación, que puede ser un intercambio no necesariamente verbal, y sencillamente ocurre cuando yo me encuentro con otro y hay una opción para ambos, ¿no? Simple y sencillamente, pues porque te estás en otro. Y después él habla, para él la cultura sería tecnología, serían como estos procesos que podemos pensar como estratégicamente usar metaestables, ¿no? Hay una reconfiguración de uno, pero también en el espacio de lo comunitario. Entonces dice, esos periodos metaestables están, justo lo que él como que quiere marcar es que no podemos pensar que hay una, se resuelve lo comunitario, ¿no? Sino se integran nuevas cosas como a la estructura, justo lo que hace diferente lo comunitario de lo social es que en lo social sigue habiendo cambios todo el tiempo, mientras que a veces, o sea, eso es lo que él propone, pero bueno, ya hemos dicho que se puede discutir en lo comunitario, ¿no? Entonces tú puedes tener como ciertas reglas sociales, pero siempre pensar que estas reglas pueden estar constantes, o sea, lo idóneo sería eso, o sea, como que necesitas un piso, pero que en cada intercambio con cada individuo esto tiene que ser como en... Necesitas contextualizar, delimitar. ¿Esto te refieres con piso? Lo necesitas delimitar ¿para qué? Para los procesos o para la intelección de los procesos. ¿Para el accionar de los procesos o para su intelección? Porque quizá convenga... Para la intelección. Para entenderlo. Necesitas, bueno, eso es de una obviedad lógica, pues sí, necesitas acotar, no puedes hablarlo de todo el momento, todo tiempo y toda la complejidad de las interacciones, porque entonces jamás acabarías. Lo que se hace es delimitar. Filosofía, ¿no? Lo que estaba intentando es decir, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo Simondon? Y pues no sé por qué hablaríamos ahora de Hannah Arendt si no hemos terminado de explicar la parte de la individuación. O sea, como que seguimos metiendo más cosas y no sé. Demasiados autores que no aclaran que estamos intentando, estoy de acuerdo, es decir, todo esto, o sea, no puedes citar autores el entendido de que aclaran algo que estamos discutiendo ahorita. Creo que el tema era, estamos intentando de la mejor manera posible como determinar tecnología para ver si el uso que estamos haciendo no es un uso demasiado abusivo. Por abuso me refiero a ciertos términos, lo que hacen es reducir cualquier singularidad, cualquier diferencia a un solo modelo.
Puede ser un modelo de vocabulario, un modelo de inteligibilidad para explicar algo, una serie de conceptos juntos relacionados para explicar algo. A veces eso puede resultar abusivo porque es como, y esto se ha dado mucho en el pensamiento filosófico, ¿no? Vemos las críticas que se les ha hecho, por ejemplo, a la gente que propuso el giro lingüístico. Terminan diciéndose que explican todo, así todo, a partir de paradigmas de carácter lingüístico, semiótico, que puede haber muchísimos fenómenos que escapan esto, no todo fenómeno, estas características. Es una marca muy kantiana suponer que el conocimiento tiene por tarea llegar a conceptos tan generales que lo expliquen todo para poder resolver el tema del conocimiento. También es un problema que en la física y en las matemáticas ha generado, han querido relacionar un mundo de explicaciones científicas con otro mundo de explicaciones científicas que parece que no tienen que ver, que anda detrás de una teoría que puede explicarlo todo, o sea, que dé cuenta del paso de un paradigma a otro. A mí me parece que eso sigue siendo muy kantiano y es una negación de la diversidad, sobre todo de la diferencia. Pero aquí justo en lo que estamos persiguiendo, estamos muy interesados en la diferencia. Queremos ver que hay tecnologías de mucho tipo, pero lo que nos interesa es pensar la enorme ventaja de las tecnologías solidarias comunitarias, permiten un cambio civilizatorio, un cambio de la existencia, donde haya menos vulnerabilidad de cuerpos y de seres vivos, donde haya menos violencia, donde podamos resolver cuestiones. Una que la tenemos aquí enfrente es el caso de la pandemia o de las enfermedades. Puede haber tecnologías solidarias, en efecto, ayuden a esta detención de la pandemia, o nos vamos a lo que han sostenido algunos filósofos que solo ven en las tecnologías de la información, la comunicación, una posible contención del avance del coronavirus, porque creo que esa es nuestra referencia. Bien, podemos seguir intercambiándonos ideas. 12:30. Ya llevamos 1 hora y media. ¿Por qué no vamos cerrando? Ya vamos admitiendo que llevamos algunos puntos, que nos faltan otros, para la siguiente vez seguir proponiendo, digamos, estos significados de la determinación de lo tecnológico, para no saltar un mundo de explicaciones a otro campo de explicaciones y suponer que esto puede hacerse. No digo que no se pueda hacer, porque vemos a cada rato que hay muchísima gente que lo hace. La cuestión es con qué riesgos. Recuerdan que hace mucho hablaba que se daban explicaciones biologicistas, explicaciones empiristas, donde el uso de la expresión da cuenta de que hay un uso abusivo de algo, reduce la explicación de un fenómeno, un cierto paradigma de inteligibilidad. No sabemos si es un paradigma construido ad hoc para pensar ese tipo de fenómenos o para pensar otro tipo de fenómenos que han sido determinados y definidos de manera completamente distinta. Por eso el cuidado tenemos que tener en los términos, a no ser que nos apropiemos de un término y demos cuenta de las mutaciones de ese término para ya no decir lo que originalmente quería decir en un contexto muy acotado, un saber de un conglomerado cognoscitivo determinado, ¿no? No que queremos justamente jalar ese sentido, llenarlo de nuevo significado, lo queremos resignificar para que quiera decir otra cosa. Es tener ese cuidado, sobre todo en las charlas, pero en el pensamiento de cada uno, de verdad que es importante, porque si no está uno brincando, nunca puede como aterrizar en algo que pueda socializarse entre nosotros, claro, intercambiarse, debatirse,
poder decir, bueno, estamos de acuerdo que cuando se hace ese uso, es un uso que nos permite explicar cosas, que se puede aterrizar, porque si no, si andamos muy brincando de una cosa a otra. Entonces, quiero que todos leamos lo que ya llevamos, ver cómo podemos contribuir a esos significados propios, lo tecnológico. Podemos hacer referencia ahí a un autor o a otro que dentro del campo de lo tecnológico ha intentado tal o tal otra definición. Ahí sí nos mandan a leer a otros autores, pero siempre priorizando nuestra búsqueda, que es con una determinación. Lo ideal sería una definición, pero yo creo que es imposible una sola. Aunque sea general, dé cuenta de las diferencias enormes entre una tecnología de información utilizada desde criterios capitalistas globales, desde la noción de empresa incluso, y lo que serían nuestras tecnologías solidarias y comunitarias, estarían en otro lugar, ¿no? Incluso el ejemplo de las MOFIL, cómo hicieron uso de ciertas tecnologías de la información, cómo irrumpieron las tecnologías de la información para hacer ciertas cosas, para denunciar, por ejemplo, el discurso de las autoridades, es interesante, pero ahí la pregunta es, ¿solo se apropiaron como usuarias de algo que ya estaba ahí? ¿O un propósito completamente distinto? Esa es una buena pregunta. En el caso del arte, ahí está, hay muchos artistas que están interesados en apropiarse de las tecnologías de la información y de la comunicación para generar piezas artísticas o incluso performances y demás. La cuestión es si de verdad hay una modificación, si de verdad se están apropiando y modificando, o más bien no lo están pudiendo hacer. Esa es una discusión del mundo del arte interesante, pero aquí insisto, todo esto tiene que estar presente como marca de lo tecnológico, es decir, su posibilidad o imposibilidad, manipulación, a decirlo en una vieja terminología coloquial. ¿Sí oyó todo esto? Sí, se escucha. Ok. No, acabo de agregarle algo al texto no sé si les parezca bien que lo usemos como base para que todos lo intervengamos y hagamos un texto colectivo. Como resultado estaría bien. Para que esto no sea un lío, luego recuperar todas las diferencias, lo que propongo es que cada uno nos diga, faltó tal significado, faltó tal carácter o tal rasgo, tal punto en la definición de lo tecnológico. Entonces vamos haciendo un solo texto de la participación de todos, porque si cada uno rehace este texto, la manera luego de juntarla es, a nivel de trabajo va a ser complicada y lo que menos tenemos es tiempo. Ajá. ¿No? Entonces, esto lo tenemos, luego lo podemos descargar, pero tener presente, hasta lo podríamos numerar, es decir, hemos indicado ahora 5 o 6 características importantes que justifican y legitiman por qué estamos usando tecnología de esta manera, de esta manera tan aparentemente distinta. En realidad sería ver que puede haber ciertos contenidos, la idea de medialidad o intermedialidad sigue poniendo de manifiesto la necesidad de que pensemos, hablaríamos de usos similares, pero con contenidos distintos, abandonamos ya la palabra contenidos, ya parte del vocabulario de la teoría de la comunicación del siglo pasado, interesante ese vocabulario, pero que fue bastante criticado. Ojo con olvidarnos de que todo esto ya fue criticado, o sea, la teoría de la comunicación, la idea de que hay vehículo, medio y al mismo tiempo hay contenido, además se parece mucho a la vieja forma
el viejo vocabulario de forma, contenido, ojo, porque podemos irnos por un lado metafísico. Pero bueno, considerar estas cuestiones también para ver si es importante que las metamos o no, a describir lo propio de la tecnología. El asunto es que sugeriría que cada uno está pensando en esto, lea todo lo que llevamos, proponga algo nuevo, vemos si lo podemos ir metiendo y cómo, para ver si estamos de acuerdo con que esos serían los rasgos. Si son demasiados, se vuelve muy problemático, ¿no? Si fueran 20 rasgos de lo tecnológico, pero el hecho de que necesitemos tantos indica que quizá el problema sigue presente, o sea, el problema de si nos conviene ir hablando de tecnología o implementar otras nociones, porque la noción de tecnología se está quedando corta para decir una cantidad de cosas. Sobre todo para pensar en sí, porque sí nos interesa, sin duda, yo creo que a todos, estas tecnologías solidarias, ya sean utilizadas por las MOFIL, comunidades indígenas, por otros grupos feministas, por otros grupos de activismo social. Creo que utilizar ahí el término tecnología bien utilizado y no como simplemente para decir un instrumento o una mediación, creo que sí sería importante. Lo que hace la filosofía también, esta contribución a dejar en claro estas ideas, estos conceptos y estas categorías para poder pensar, dar cuenta de cosas que están emergiendo